¿Hemos estado de obra aquí? Sí, no sé, uno está de obra aquí en la calle. Sí, sí. Pero de todas maneras, como yo lo estoy grabando, si se Pero no que pasa no nada. entiendo, tío, si hay Con esa obra, provisional, pero si está grabando, ¿verdad? Si lo pongo abajo también se va a escuchar. ¿Y qué es un niño y una niña? Bien, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a una nueva convocatoria de rueda de prensa de la Dirección Provincial del Partido. Y quería comenzar hoy con una noticia que hemos conocido esta misma mañana que afecta a la provincia de Cádiz, ya que el actual y todavía director general de Pesca de la Junta de Andalucía, el señor José Manuel Martínez Malia, de Barbate, ha sido imputado, en este caso, en la apertura de una diligencia que realiza la Oficina Andaluza Antifraude, una oficina que ha abierto diligencias por una denuncia que hizo nuestro partido, el Partido Socialista, en el que voy a esperar, ¿no? Porque ya que llega el compañero lo hacemos casi de cero. Venga, espero, si estamos en el primer minuto, no pasa nada. Toma, doña Gloria. No pasa nada. Y encima es Canal Sur, esto tenemos que intentar ocupar algún minutito de estas cosas que nos dejan. ¿Entonces no? Bueno, buenos días. Iniciamos una nueva rueda de prensa. Gracias a todos los medios por acompañarnos un lunes más. Y quería comenzar hoy con la noticia que adelantaba la cadena SER esta misma mañana, que afecta a la provincia de Cádiz y va en relación a la apertura de esa diligencia que la Oficina Andaluza Antifraude ha abierto contra el actual y todavía, digo todavía porque esperamos su cese en las próximas horas, de quien es el director general de Pesca de la Junta de Andalucía, de José Manuel Martínez Malia, que se ha visto envuelto en cuestiones familiares, en cuestiones personales, en la concesión de subvenciones públicas desde su cargo. Entendemos que la Oficina Antifraude de Andalucía ha recogido esa denuncia que realizaba el Partido Socialista hace unos meses, en las que indicábamos que se incumplían de forma grave la normativa de incompatibilidades de los altos cargos de la Junta de Andalucía, que en el principio casi del gobierno de Moreno Bonilla se designaba a Martínez Malia como director general de Pesca y de Acuicultura, cargo que sigue, en este caso, compartiendo durante varios meses, siendo administrador único y apoderado de dos sociedades, concretamente de Carabina y Farruco Sociedad Limitada y de Pesquerías Quintino. En ambos casos figuraba como administrador único, como apoderado, y entendemos que contraviene de forma flagrante la ley de incompatibilidades, ya que ambas empresas habían recibido subvenciones públicas en las que José Manuel Martínez Malia había participado en la decisión. Concretamente, se ha visto beneficiado estas empresas de una suma que supera los 317.000 euros en ayudas y en distintas subvenciones. Entendemos que hay un claro conflicto de intereses y prueba es que meses después, meses más tarde, parece que ahora quiere desembarazarse de su pertenencia a esas dos sociedades, delegando algunas de sus cuestiones en sus hermanos, en Jesús y en Antonio Luis Martínez Malia. Hasta la fecha no hemos visto ninguna declaración de ningún responsable de la Junta de Andalucía, del consejero de Pesca, para tratar de explicarnos si el señor Martínez Malia ha incurrido o si sigue todavía incurriendo incluso en esa grave incompatibilidad.
Entendemos que la participación de Martínez Malia en la decisión de esa ayuda, de esas subvenciones a las dos mercantiles citadas, a los tripulantes de sus propios barcos, que también recibieron ayudas y subvenciones, a las cuantías que recibieron sus propios hermanos, suponen un grave incumplimiento de las normas de lucha contra el fraude y la corrupción. Y, por tanto, esperamos respuesta por parte de todos los responsables del Partido Popular en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Queremos que se pronuncien sobre esta clara ilegalidad y esperemos que haya una decisión que realice individualmente el presidente Moreno Bonilla, que realice el que es el embajador de la provincia de Cádiz en el Gobierno de la Junta de Andalucía, el consejero de Presidencia Antonio Sanz, y que no tengan que esperar en este caso a ninguna resolución de ningún órgano independiente como es esta Oficina Antifraude de Andalucía, sino que sea ya directamente el propio presidente el que cese de sus funciones al director general de Pesca, a Martínez Malia, por la participación en la decisión de la concesión de esas ayudas y subvenciones y, por tanto, por contravenir la legislación y por no respetar la normativa de incompatibilidades que se exige a cualquier alto cargo de la Junta de Andalucía. Esta es la primera cuestión que les quería reflexionar y con ella vuelvo a reiterar la petición de que el presidente Moreno Bonilla cese de sus funciones al actual director de Pesca. Una segunda cuestión a la que me gustaría referir es al pleno de investidura, que todo apunta a que se celebrará esta misma semana. Un pleno de investidura en el que respetaremos la totalidad de la Constitución española, esa que algunos han empezado a conocer más tardíamente, porque son los herederos del franquismo, los fundadores del Partido Popular, los herederos del franquismo, aquellos que, arropados entonces en las siglas de Alianza Popular, pidieron el no para la Constitución española. No aprobaron la Constitución española. Ahora que defienden la Constitución española, deben conocer que el artículo 99.3 de la Constitución señala que será el candidato propuesto por Su Majestad el Rey el que se someta a la votación de los 350 diputadas y diputados que conforman el Congreso de los Diputados y que si se obtiene la mayoría absoluta en la primera votación se convertirá en presidente del Gobierno. Y a esa labor es a la que se ha afanado nuestro líder, nuestro secretario general, el actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a tratar de hablar con las fuerzas legítimas, las fuerzas políticas legítimas del Congreso de los Diputados, para sumar una mayoría suficiente, en este caso, en la suma de 6 partidos políticos que hacen prever que tenga el apoyo de 179 diputados. De 179 diputados, 3 diputados más, incluso que la mayoría absoluta. Esas 7 fuerzas políticas totalizan hoy en día más de 12,7 millones de votos. Representan a más de 12.700.000 españoles. Y entendemos que ahí no hay ningún tipo de dudas a la hora de contar y de sumar todas las vecinas y vecinos, ciudadanos y ciudadanas que expresaron con su voto su participación en decirle claramente un no a un gobierno de la derecha con la ultraderecha. Ahí no hay duda entre si los convocantes a las concentraciones, a las manifestaciones del día de ayer, eran más o menos. Allí se contaron y había, como digo, más de 12.700.000 españoles que apoyaron a las fuerzas políticas que están dispuestas a darle continuidad al gobierno de coalición que encabezará Pedro Sánchez, del PSOE, con Sumar. Un gobierno que ha trabajado ya durante los últimos 5 años y que ha sido una garantía de avance para nuestra provincia. Un gobierno que ha demostrado que combate las cifras del desempleo en el conjunto del país, llegando a cifras históricas de personas cotizando a la Seguridad Social, sumando más de 21 millones de españolas y de españoles, y rozando las españolas casi 10 millones, 2 cifras históricas, que además en nuestra provincia de Cádiz ha supuesto en los últimos años una reducción notable
de las listas del desempleo y del porcentaje de las cifras del desempleo. Un Gobierno que en la provincia de Cádiz ha apostado por diferentes sectores estratégicos, que ha desarrollado algunas políticas que conocemos hoy en día como los PERTE, en sectores punteros como en Navantia, como en Airbus, como en ese proyecto del hidrógeno verde en el campo de Gibraltar. Un Gobierno que sigue construyendo kilómetros de autovía o liberando las autopistas de peaje, como ha ocurrido en la provincia de Cádiz en su caminar hacia Sevilla, o construyendo conexiones ferroviarias modernas, electrificadas, que son infraestructuras que han quedado anteriormente postergadas por gobiernos de la derecha, y me estoy refiriendo concretamente a Tres Caminos en el caso de las carreteras o a las Algeciras-Bobadilla en el caso del tren. Un Gobierno que ha puesto en marcha un plan contra los efectos negativos del Brexit, en este caso con ese plan integral para el campo de Gibraltar, que con una totalidad de 1.000 millones de euros va ejecutándose en más de un 70%. Un Gobierno que ha facilitado a los agricultores, a los ganaderos su vida, en este caso con las ayudas de AEPSA, con otras ayudas directas y con nuevas propuestas para combatir las distintas crisis que hemos vivido en los últimos años, la de la pandemia o la de la guerra y subida de precios como consecuencia. En definitiva, un Gobierno que ha creado, que ha construido un cinturón de seguridad social para todas y para todos, y que en la provincia de Cádiz valoramos de forma positiva. Un Gobierno que distribuye la riqueza y que avanza en derechos para todos. Por eso entendemos que las manifestaciones que se han celebrado en el día de ayer son aquellas que permiten la libertad de expresión, en la que millares de socialistas a lo largo de los últimos 140 años han luchado, han trabajado por conquistar. Nos parece y valoramos de forma positiva el que el conjunto de la sociedad española tenga la oportunidad de expresarse, de acudir a concentraciones, a manifestaciones y, en este caso, a utilizar ese derecho en el que tanto han trabajado históricos socialistas, como es el de la libertad de expresión. Unas manifestaciones que pueden compararse a otras que hemos tenido en el pasado, algunas más recientes y más cercanas en la Comunidad de Madrid, en defensa de la sanidad pública, y que podría contrastarse. O bien podemos volver a mirar hacia atrás y encontrar que cada vez que hay la oportunidad de formar un Gobierno legítimo, un Gobierno de izquierda, un Gobierno del Partido Socialista, la derecha, en este caso, donde parece que hay cada vez mayor número de neofascistas, de herederos del franquismo y de personajes que van participando en esas concentraciones para trasladarnos al pasado con algunas frases, con algunos cantos o con algunos recuerdos a Franco o a cualquiera de esas cuestiones, yo diría incluso xenófobas, de desprecio a otros vecinos y vecinas del conjunto del país. Entendemos que a lo largo de estos últimos días lo que se viene es a coincidir quizás con el año 2004, cuando Zapatero ganaba las elecciones y el entonces Partido Popular de Rajoy, de Acebes, se dedicó a trasladar a miles de españoles a la Plaza de Colón, a realizar manifestaciones entonces para defender esa mentira del 11M, vinculándola a ETA y teóricamente defendiendo la libertad. Fueron muchas manifestaciones hasta que se asentaron y vieron que era normal el gobierno legítimo que formó entonces José Luis Rodríguez Zapatero. Igual que va a ser legítimo el gobierno que en los próximos días se formará y que encabezará Pedro Sánchez. Desde aquí vuelvo a decir el respeto a la libertad de expresión y también nuestro agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el trabajo que vienen realizando para contener los ánimos de gente que entendemos que están exaltadas, que en algunos casos, no todos, rezuman odio contra los migrantes, que lanzan proclamas que podemos pensar que no solo son xenófobas, sino que también son fascistas, homófobas, de gente que quizás tengan mente atrofiada o con mala intención. Y esperemos que las manifestaciones o concentraciones del día de ayer, que fueron pacíficas, sean el ejemplo a la que nos quiere llevar el conjunto de responsables del Partido Popular,
y que no se parezcan a la de los 10 días que llevamos sufriendo en la calle Ferrá o en distintas casas del pueblo, en las que en este caso sí que hay otra situación más grave, porque no se respeta en este caso el derecho únicamente a la manifestación, en el que lo que hay son agresiones contra la policía, agresiones contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y destrozos públicos, mobiliario urbano, que viene siendo también destrozado por algunos de los personajes, de las vecinas y vecinos, que ocultos dentro de la mayoría, que sí es verdad que realizan manifestaciones pacíficas, vienen realizando esos gritos xenófobos, esos gritos fascistas y tratando de llevarnos a una España en blanco y negro. Por tanto, espero que en los próximos días el Partido Popular pase ya a una fase en la que se le olvide el pataleo, el saber que acudieron a unas elecciones en las que las encuestas ciertamente le ofrecían una gran mayoría, una mayoría absoluta de la mano del Partido Popular, de la mano de Vox, pero una mayoría que luego no fue contrastada por las vecinas y vecinos con su voto, que claramente dijeron que no a un gobierno de la derecha y que claramente se manifestaron en contra de contar con un vicepresidente como Abascal. Porque lo que el Partido Popular debe aprender de estas elecciones y del diálogo transversal que ha realizado el Partido Socialista a lo largo de las últimas semanas es que cada vez que se suman con Vox se aíslan del resto de fuerzas políticas, se aíslan. Y para el Partido Socialista es importante que se haya encontrado el cauce necesario para que el diálogo impere y para que todas las fuerzas políticas que hoy tienen cabida en el Congreso de los Diputados, algunas de ellas hayan regresado al respeto a la Constitución española y, por tanto, a estar todas en la legitimidad democrática y en ese perímetro, tal como se ha subrayado por parte de los distintos responsables del PSOE federal a lo largo de las últimas semanas. Creo que es lo más importante que se puede señalar y, por tanto, desde aquí señalarle al Partido Popular que ya es tiempo de trabajar dentro de las instituciones por defender las ideas que quedan oportunas. Ya es tiempo de que asuman el papel que les va a otorgar los ciudadanos a través de la soberanía popular representada por los 350 diputados del Congreso de los Diputados, que no es otra que la oposición. A Feijóo le corresponde estar 4 años en la fría oposición, desarrollando la labor de control y de fiscalización de un gobierno que va a trabajar por la igualdad de todas las españolas y de todos los españoles, que será el gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez. Los resultados del 23 de julio hablaron. En la misma noche electoral todos los españoles vimos cuál era el resultado del gobierno y ya no es hora de seguir con ese pataleo continuo, es hora de pasar a que cada uno asuma el papel democrático que ofrece la Constitución española, algunos con el gobierno y otros en la oposición. Una tercera cuestión que le quería trasladar es que hemos tenido en esta última semana la visita de 2 miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía, de Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, embajador de la provincia de Cádiz en ese Gobierno, y también del consejero de José Antonio Nieto, consejero de Justicia. Hemos tenido la visita de 2 miembros del Gobierno de la Junta que, teóricamente, en tiempos en los que se viene redactando el presupuesto de la Junta de Andalucía, pues suponíamos, que venían a vender la bonanza de ese presupuesto de la Junta de Andalucía para el conjunto de la provincia de Cádiz. Pero nos ha sorprendido el desprecio y el maltrato con el que el señor Nieto se ha referido a las inquietudes, a las peticiones o a las exigencias de los vecinos y vecinas de la provincia de Cádiz y muy especialmente de la ciudad de Cádiz o de los empleados del mundo de la justicia, abogados, procuradores o administrativos o funcionarios de la justicia, jueces y magistrados. Nos sorprende que el consejero Nieto, en lugar de venir a comprometerse por la construcción de la ciudad de la justicia, haya llamado que vamos a dejar de decir chorradas. Chorradas. Así es como califica el señor Nieto, chorrada, el interés que en la provincia de Cádiz y en la ciudad de Cádiz suscita el proyecto de una nueva ciudad de la justicia
en la que llevan enredando y mintiéndonos durante los últimos 5 años, y donde parece que el reto, el objetivo que tiene el gobierno de Moreno Bonilla es que en las próximas elecciones andaluzas, cuando tocan, allá por el año 2026, tengan sin desarrollar ninguno de los compromisos electorales que el Partido Popular tenía con la provincia de Cádiz. Ninguno de los compromisos electorales que el Partido Popular señaló en la campaña del año 2018, aquella campaña del Juanma lo haría. La semana pasada nos dedicamos al Hospital Regional de Cádiz, que también ha sido objeto de valoración por el señor Sanz, pero en esa campaña aparecían distintos compromisos, proyectos a los que teóricamente se comprometía el gobierno de Moreno Bonilla y que teóricamente no les dio tiempo a desarrollar durante la primera legislatura, durante el primer mandato, del 18 al 22, y por eso casi copiaron el programa electoral del año 18 en los nuevos compromisos electorales del 2022, donde vuelve a aparecer el compromiso del Partido Popular con la ciudad de la justicia en Cádiz, y vemos como ahora mismo el señor Nieto dice que son chorradas. Ha pasado a un presupuesto de más de 120 millones de euros, casi el doble de la primera cuantía, sin darnos ningún tipo de explicación. Lo único que nos señalan es que ahora parece que para la construcción de la ciudad de la justicia, en lugar del compromiso de Moreno Bonilla, en lugar del compromiso de los fondos públicos de Andalucía por parte de la Junta de Andalucía, quieren incluir fondos privados, quieren incluir fondos de empresas privadas a las que invitan a participar en esa financiación de una ciudad de la justicia a la que pasan de 70 a 120 millones de euros, por tanto 50 millones de euros más, y tratan de implicar en la construcción, ante la desidia, la dejadez, el maltrato y la discriminación que el Partido Popular siempre realiza con los intereses de la ciudad de Cádiz, ahora quieren implicar a operadores privados para ese compromiso que no quieren cumplir y que siguen enredando, siguen enfangando, y al fin y al cabo no hay ni un solo duro ni para el Hospital Regional de Cádiz ni tampoco para la ciudad de la justicia, y esto es una auténtica tomadura de pelo la que nos ha llevado el señor Nieto con sus últimas declaraciones. En la misma línea, decía que había habido 2 visitas, también la de Antonio Sanz, que vuelve otra vez a engañar y a tratar, en este caso, no solo de culpar al Gobierno de España de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, como es la materia sanitaria, que es responsabilidad de la Junta de Andalucía, y que vuelve, en este caso, a no opinar sobre el convenio ya redactado de esos suelos necesarios para ubicar ese hospital regional que en el mes de marzo, volvemos a recordar, sí tenían mayor interés por parte del señor Sanz. Estábamos en plena precampaña de las municipales y allí sí que nos trajo un plan funcional del Hospital de Cádiz que, por supuesto, tampoco ha cumplido. El señor Sanz nos debe explicar dónde está ese PowerPoint, esas imágenes que mostró a la prensa en ese mes de marzo de este mismo año, y la verdad es que le pedimos que haya una mayor seriedad por la preocupación que muchas gaditanas y gaditanos tenemos por el deterioro intencionado de la sanidad pública, por la proliferación, porque nacen más clínicas privadas, por la proliferación de servicios públicos que se ofrecen hoy en día en Pascual, o los contratos que se prestan en algunas clínicas como el López Cano, aquí en la propia ciudad de Cádiz. Ahí es donde debería estar el señor Sanz, y no en este caso criticando a los diputados y diputadas del PSOE de la provincia de Cádiz o del conjunto de Andalucía con esas llamadas al transfugismo. El transfugismo, algo muy asociado siempre a la figura del señor Sanz en sus muchos años o décadas de dirección en el PP provincial. Un Antonio Sanz valedor de muchas mociones de censura del Partido Popular con la suma de tránsfugas, y parece que ese es el destino que quiere para algunos diputados y diputadas del PSOE, a los que nos llama continuamente para que no votemos a nuestro líder, para que no votemos a Pedro Sánchez, para que hagamos un nuevo tamallazo. El Partido Popular llama a los diputados del Partido Socialista a que provoquemos, a que realicemos un nuevo tamallazo
En definitiva, a que los electores y las electoras de los diputados socialistas, los más de 220.000 vecinos de la provincia de Cádiz que apostaron por la lista de diputados del PSOE, no reflejen su voto el próximo día de la investidura, en el que el destino de nuestro voto, de mi voto, no vaya a la figura de Pedro Sánchez. Quieren que votemos que no. En definitiva, quieren provocar el transfugismo. Ya lo vuelvo a decir, una palabra íntimamente ligada a la figura de Antonio Sanz en la provincia de Cádiz. Y concluyo con dos cuestiones provinciales, que creo que son de notoria gravedad. En primer lugar, de las dos cuestiones provinciales, es la salida de tono y la falta de institucionalidad, de lealtad institucional que tiene el Partido Popular con la Mancomunidad de Municipios de la Janda. Una mancomunidad de municipios de la que también forma parte, por supuesto, Barbate, y donde vemos que el derecho al pataleo y a la protesta del quien es hoy alcalde de Barbate, de Miguel Molina, de Andalucía por sí, cuando vio que el candidato a la presidencia y hoy presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Janda, que no es otro que Javier Rodríguez, del Partido Socialista, parece que el portavoz de la oposición del Ayuntamiento de Barbate sea presidente, podría abrigar alguna esperanza de deterioro institucional en un partido como Andalucía por sí. Pero nos sorprende que se sume a esa cuestión de lealtad, de no lealtad, de deslealtad institucional, de ruptura del tejido de instituciones públicas de la provincia de Cádiz, a el señor Bruno García, presidente del PP provincial, al que acudí en los últimos días para señalar que el PP de Barbate, que el Partido Popular de Barbate, había votado en una comisión informativa que no toma una decisión, únicamente dictamina, a favor de la salida del Ayuntamiento de Barbate, del municipio de Barbate, de la Mancomunidad de la Janda, y por tanto a que el pataleo del señor Molina por tener como presidente al líder de la oposición de Barbate era secundado por los concejales del Partido Popular de Barbate. Como secretario general del PSOE de Cádiz, acudí a una llamada con el presidente provincial del Partido Popular, con el señor García, con Bruno García, para pedirle que hubiese lealtad institucional, que hubiese defensa de las instituciones públicas y que no se puede participar de una mancomunidad en función a que la gobiernes o que no la gobierne. Y el pasado miércoles, día 8 de noviembre, en el Pleno, se acordó por mayoría absoluta de los representantes de Andalucía por sí y también de los representantes del Partido Popular de Barbate la decisión de salirse de la Mancomunidad de Municipios de la Janda al municipio de Barbate. Por tanto, entendemos que hay que recurrir esa decisión. Le pedimos al Partido Popular que abandone la política de las protestas en la calle y que venga a trabajar en el interior de las instituciones en el papel que le ha asignado los vecinos y vecinas en las últimas elecciones, las del 23 de julio o en este caso la del 28 de mayo, las mismas en las que ellos se pavonean de contar con distintas mayorías, con distintas victorias y que tienen el gobierno de varias instituciones de la provincia de Cádiz, pero no todas. Y lo que no pueden caer es que en las que no gobierna el Partido Popular promuevan la salida del municipio de Barbate de la Mancomunidad de la Janda. Le pedimos una reflexión real al señor Bruno García, que es lo único que me ofreció en la llamada telefónica que tuve, que me dijo que lo iba a reflexionar y que me iba a señalar cuál era la respuesta. Y la respuesta la hemos visto en los concejales del PP de Barbate, que han votado junto a Andalucía por sí por la salida del municipio de Barbate, al que, por cierto, hay que recordarle al presidente de ese municipio, al alcalde presidente, a Miguel Molina, que mantiene una deuda enorme con la Mancomunidad de Municipios de la Janda por encima de los 700.000 euros y, por tanto, tendrá que liquidar esa deuda antes de esa salida, de esa decisión de salida del municipio de Barbate de la Mancomunidad de la Janda. Y, por último, en cuestiones provinciales, el Partido Socialista, el Grupo Provincial Socialista, presenta
a la Diputación Provincial de Cádiz en el día de hoy las mociones que van a ser tratadas en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, que celebraremos el miércoles día 22 de noviembre, el miércoles próximo. Son 3 cuestiones. La primera de ellas trata de un encuentro que nuestra portavoz, la diputada Ana Carrera, mantuvo con padres y madres que sus pequeños, sus niños e hijos están en la residencia escolar Rancho de Colores, en ese centro específico de sordos de Jerez, en el que exigen mejoras sustanciales, mejoras constructivas en las infraestructuras de esa residencia escolar, en la que participan muchos alumnos y alumnas procedentes de municipios de la Sierra de Cádiz, pero que se ubica en el municipio de Jerez. Vamos a exigir en ese pleno el que la Junta de Andalucía, instar a la Junta de Andalucía a que ejecute cuanto antes obras que entendemos que son de emergencia, obras que entendemos que son de gran urgencia, de mejora en las infraestructuras de esa residencia escolar Rancho de Colores, que atiende, como digo, a alumnos sordos de muchos municipios de la provincia, concretamente a más de 80 alumnos que están residiendo en unas condiciones no adecuadas, porque esa residencia presenta deficiencias estructurales importantes. Esa será la primera de las mociones que presentamos al Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz. La segunda también versa sobre Barbate, y en este caso va para pedir el que haya compromiso de la Diputación Provincial de Cádiz e instar a la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias mayores, para la construcción de una nueva residencia de mayores de atención a los mayores vecinas y vecinos del municipio de Barbate. Entendemos que la Junta de Andalucía ha olvidado sus competencias en materia de atención social a los mayores de Barbate y queremos que la Diputación Provincial de Cádiz inste y colabore en la construcción de esa nueva residencia de mayores en el municipio de Barbate. Y la tercera, en este caso, creo que no debe sorprender a nadie, y es que el Partido Popular, cuando tan solo han transcurrido 100 días de gobierno, 100 días de pacto, de coalición, de gobierno entre el Partido Popular y la línea 100%, incumple de forma descarada el pacto de gobierno de la línea 100% y del Partido Popular. Un pacto que tardaron en hacerlo público, un pacto que conocemos y que está, que teóricamente en la transparencia todos conocemos cuál es el pacto de gobierno entre el PP y la línea 100%. Tiene distintas obligaciones, entre otras hay cláusulas que van destinadas a las obligaciones de la propia Diputación Provincial de Cádiz, las del carácter segundo, pero hay otras, en este caso las terceras, que van destinadas a las obligaciones que el Gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, debe cumplir con la ciudad de La Línea. En esa tercera cláusula hay un punto que es el 17. Y en el punto 17 de ese pacto, leemos que ambos partidos políticos, el Partido Popular y la línea 100%, se comprometen a instar a la Junta a ampliar, repito, a ampliar la apertura de la residencia de tiempo libre de la línea de la Concepción en el menor tiempo posible. No solo a la apertura en la temporada estival, en el verano, que es habitualmente cuando está abierta esa residencia de tiempo libre, sino que se recoge en este pacto de gobierno entre la línea 100% y el Partido Popular, en el apartado 3 de obligaciones de la Junta de Andalucía, en el punto 17, que ambos partidos políticos van a impulsar la ampliación de la temporada de apertura de la residencia de tiempo libre a todo el año, no solo para el verano. Y la realidad es que hemos visto cómo la Junta de Andalucía ha anunciado el cierre de la residencia de tiempo libre de la línea. No solo la ampliación de la temporada de apertura, que vuelvo a decir, habitualmente estaba únicamente en verano y el reto era que estuviese los 365 días, sino que el Gobierno de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla y el hacedor del pacto entre la línea 100% y el Partido Popular,
incumple el acuerdo, incumple el pacto, vuelvo a decir, en los 100 primeros días de gobierno, y ya se olvida de este compromiso y proponen el cierre de la residencia de tiempo libre de La Línea. El Grupo Provincial Socialista llevará al próximo pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, el día 22, una moción en la que solicitamos el que haya un mantenimiento de la residencia de tiempo libre de carácter público, en el que se traslade certidumbre y seguridad a todos los empleados públicos de la residencia de tiempo libre, los fijos y también los fijos discontinuos, porque ya sabemos qué ocurrió en la ciudad de Cádiz con los empleados fijos discontinuos. Y es que muy pronto se olvidaron de todas y de todos ellos y acabaron en el paro. A eso es a lo que nos quiere llevar el Partido Popular con la residencia de tiempo libre que está ubicada en la playa del Burgo, en La Línea, con un cierre de las instalaciones que no responde a las obligaciones que se establecían en ese acuerdo para la ciudad de La Línea. Nos sorprende, en este caso, el silencio del alcalde de La Línea, de Juan Franco, sobre la aparición de los presupuestos de la Junta de Andalucía, en los que no contemplamos los compromisos que aparecen en ese pacto. No contemplamos la construcción del Colegio de Santa Margarita. No contemplamos la apertura de nuevos ciclos formativos. No contemplamos las inversiones en vivienda o los planes especiales de empleo con destino a La Línea. No vemos los compromisos de ese pacto de gobierno y sí lo que vemos es una declaración clara del gobierno de Juanma Moreno, concretamente de la consejera de Empleo, de Rocío Blanco, que ha decidido cerrar la residencia de tiempo libre del Burgo en La Línea y, por tanto, de incumplir de forma descarada el pacto de gobierno entre el Partido Popular y La Línea 100%, por el que la señora Martínez, Almudena Martínez, se convirtió en presidenta paseante de la Diputación Provincial de Cádiz. Así que esperemos una reflexión sobre este incumplimiento y llevaremos a que esa reflexión se pueda ver de forma pública en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz el próximo día 22 de noviembre. Bien, pues esas son las cuestiones de carácter nacional, de carácter regional y también provincial que les quería trasladar. Si tienen alguna duda, alguna cuestión, estoy a su disposición. Muchas gracias. ¿Alguna duda? El tipo de investidura ha habido, al menos a través de los medios de comunicación, dirigentes del PSOE o algunas voces del PSOE, críticas con algunos aspectos de ese acuerdo. Yo no sé si eso ha llegado a las direcciones provinciales. Ha habido aquí en el caso de la provincia de Cádiz quejas de militantes en ese sentido, incluso bajas, no sé si ya es. El Partido Socialista es el partido más demócrata de los que existen en el tejido del país. Sin ningún tipo de duda existe el debate interno y de luego están los órganos que deciden. Y le puedo decir que en relación al pacto de gobierno, incluso hemos tenido la oportunidad, los más de 178.000 militantes del PSOE, los más de 5.000 militantes del PSOE de la provincia de Cádiz, de participar en una consulta que tuvo más de un 70% de participación. Y aquí en la provincia de Cádiz hubo un 91% de apoyo a esa coalición de gobierno del Partido Socialista con Sumar y con el apoyo de otras fuerzas que consiguiesen la mayoría. Y, por tanto, espero y deseo que el conjunto de ciudadanos y de ciudadanas, de militantes del Partido Socialista, de ese 9% que estaban en desacuerdo con la posición mayoritaria del partido, sean respetuosos con las normas internas y, por tanto, se sumen a la mayoría. Porque uno, cuando participa en la democracia, tiene que aprender a ganar y también hay que aprender a perder y luego, por tanto, respetar la decisión de la mayoría. Y creo que el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Sumar será positivo para el conjunto de la provincia de Cádiz y estoy convencido que muy pronto la acción del gobierno convencerá a aquellos militantes del Partido Socialista que no son partidarios de esa coalición. Estoy convencido que la acción del gobierno en defensa de la provincia, en defensa de la igualdad, en defensa de la creación de empleo, convencerán muy pronto y se sumarán a la amplia mayoría que ha respaldado la coalición de gobierno. Una pregunta, ¿en esa encuesta se explicaba explícitamente qué tipo de coaliciones o coaliciones? Creo que
El 28 de octubre, en la intervención pública que desarrolló nuestro secretario general, Pedro Sánchez, en el Comité Federal celebrado en Madrid, se hablaba claramente de cuál era el reto y el objetivo. Sabemos que la suma de los diputados del Partido Socialista más sumar en la coalición eran más los que fuesen necesarios para sumar esa investidura positiva, esa investidura del presidente Pedro Sánchez. Y se nos habló de una forma, creo que clara, sobre el objeto del debate, que es la amnistía, sobre el procés catalán. Se nos dijo, se nos explicó, y cuando participamos en esa consulta celebrada durante varios días de forma telemática y luego el sábado posterior al 28 de octubre de forma presencial, todos los socialistas éramos conscientes de cuáles eran los compromisos que vienen a avalar la decisión del diálogo, la decisión de buscar la mejor convivencia entre Cataluña y el resto del país. Ya lo habíamos hecho durante la acción del Gobierno, con los indultos y con otras actuaciones que beneficiaban ese nuevo clima de convivencia que existe entre Cataluña y el resto de España y, por supuesto, sabíamos cuando decíamos sí que estaba la posibilidad de alcanzar acuerdos con esas fuerzas independentistas de Cataluña y que la forma de la amnistía era conocida por todas y por todos. Usted ha hecho un reconocimiento explícito a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado por contener, ha dicho, a la gente fascista y xenófoba que se está manifestando ante Ferraz. ¿No cree que su actuación es menos contundente que la que pudimos ver aquí durante las huelgas del metal contra la clase obrera? Por lo que todos vivimos y vimos, y no me refiero al episodio concreto de la famosa tanqueta, sino en general, que las cargas aquí fueron mucho más contundentes. Creo que hay que hacer un llamamiento a la cordura, a la convivencia, y creo que es difícil el medir cuál es la acción de respuesta a cada una de las provocaciones que se vienen desarrollando por personajes que no son la mayoría de los vecinos y vecinas que aparecen en esas concentraciones. El Partido Socialista defiende la libertad de expresión y sabe que son pequeños grupos que sí es cierto que están siendo abrigados por la derecha y por la extrema derecha en esas concentraciones y que van a provocar, son herederos del franquismo, neofascistas, y quizás con esa proclama xenófoba buscan esa provocación. Es difícil graduar la respuesta, pero desde aquí sí quiero trasladar nuestro mensaje de apoyo a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas de ellas están provocando hasta bajas. Hay más de una treintena de bajas de policías que han sido heridos ante los ataques y ante la presencia de armas, porque se vienen incautando barras de hierro y otros objetos para acudir a una manifestación que teóricamente es pacífica, pero sí que es cierto que el Partido Popular y Vox viene abrigando la presencia de este 1%, de este grupo minoritario, pero habría que tratar entre todos de parar algunas declaraciones públicas de responsables del Partido Popular que muchas veces invitan a esos gritos de Pedro Sánchez a prisión, cuando es un presidente demócrata elegido por la suma, será de 179 diputados que representamos, vuelvo a decir, la soberanía popular del pueblo español expresada el 23 de julio en las elecciones generales. ¿Alguna cuestión más? Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.